de que ya está grabando, porque después suceden los accidentes de como otras veces, ¿verdad? Ok, ya hoy sí ya confirmo que estoy grabando. Ahora les voy a compartir la pantalla. Y bueno, primero que todo, en el campus, ayer en la noche subí, o no sé, creo que fue hoy en la mañana, hoy en la madrugada o en la mañana. Le subí los temas del capítulo 4, ¿verdad? O sea, lo que son las pizarras, los videos y la tarea. Fíjense bien con la tarea. Eh, la tengo por acá. Hay varios ejercicios, ¿verdad? Pero no los tienen que hacer todos. Pues. Fíjense bien cómo aquí dice resuelva los siguientes ejercicios del capítulo 4. Aquí dice resuelva 3 de los siguientes ejercicios del capítulo 5. Y aquí dice resuelva 3 de los siguientes ejercicios del capítulo 5. Entonces, ustedes van a venir, van a agarrar el de este, obviamente son 3, pero de este ustedes van a, o sea, miran los ejercicios, miran cuáles le parecen más sencillos de desarrollar y seleccionan 3, ¿verdad? Y esos 3 los resuelven. Igual lo mismo acá, seleccionan 3. Entonces aquí observación, bueno, dice 8 y entre paréntesis 9, no cambié el 8, ¿verdad? 9 ejercicios son los que tienen que presentar, ¿verdad? Voy a hacer la corrección y después la voy a arreglar en el campus. En total deben presentar 9 ejercicios en la tarea, 3 ejercicios del capítulo 4 y 6 del capítulo 5. Ejercicios extra de un capítulo no serán tomados en cuenta, ¿verdad? O sea, no es que yo voy a hacer todos los 3 ejercicios que hay acá para que me den más puntos. No, ¿verdad? Solo se les evalúa con 9 ejercicios. Y con esto evaluamos la tarea del capítulo 4 y 5. Entonces, en esta primera unidad tendríamos nosotros evaluado las pruebas de control de lectura que no les he habilitado para que ustedes miren cuál es la nota que tienen. Eso más que todo para que no puedan ver el intento y cosas por el estilo, ¿verdad? Eso es, si alguno tuviera una pregunta, me lo puede hacer, ¿verdad? Y nosotros lo podemos discutir, no hay problema. Entonces, cuando ya estemos haciendo, después de que hagamos el examen, yo les voy a empezar a mostrar una tabla que deberían de tener ustedes por lo menos agregadas las notas de los controles de lectura y de la prueba. Las de las tareas, usualmente, como ya les he mencionado, cuál es la forma en la cual las evalúo, ¿verdad? Básicamente contando cuánta es la cantidad de ejercicios que desarrollaron. Entonces esas las dejo hasta el final del curso, ¿verdad? Hasta el final del curso. Usualmente, por cuestión de tiempo, ¿verdad? No, se me hace algo, se me dificulta, o por lo menos no me he organizado bien para poder revisarlas durante el parcial, ¿verdad? Y usualmente las dejo para el final. Entonces, serían 2 tareas, 3 contando la presentación, ¿verdad? Pero en el campus tendrían 2 tareas de ejercicios y 2 controles de lectura. Bueno, vamos Ingeniero, a... una consulta antes. Sí, Por ejemplo, ¿la tarea sería en hojas en blanco o está bien en las hojas de cuaderno? yo no tengo ningún inconveniente con el tipo de hoja que utilicen. Pueden hacerlo en hoja, incluso cuando vayan al examen también no tendría ningún problema, a pesar de que las instrucciones, nosotros importamos las instrucciones, ¿verdad? Entonces ahí dice hojas en blanco. Yo no tengo ningún problema con el tipo de hoja que utilicen, siempre y cuando, les repito, se pueda ver bien, ¿verdad? Los procedimientos, se pueda decir, o sea, se mire claro. Eso es lo único que le solicito, pero pueden ser hojas de cuaderno, no hay ningún problema. Ingeniero. Sí. Y es que le iba a preguntar porque es que los enunciados sí son un tantito largos a veces. No sé si hay problemas si no los ponemos. No, bueno, déjeme ver si creo que se los mencioné en alguna de las clases. No, no pongan los enunciados, no se preocupen. Ah, ok. Sí, más bien creo que para las próximas tareas voy a agregarlo en las instrucciones, ¿verdad? Porque sí, no copien los enunciados, son muy largos y eso no es lo que nos importa. Ustedes tienen el PDF, ¿verdad? No ocupo estar viendo el enunciado, no se preocupen. Solo marquen bien el número del ejercicio, ¿verdad? Que diga 9 en tinta y un círculo alrededor, por ejemplo, 43, para que se note bien
cuando están cambiando de un ejercicio al otro. Eso es lo único, pero los enunciados no los tienen que copiar. Y si alguno ya los empezó a copiar, pues le pido disculpas por si no me había escuchado acerca de esa instrucción, pero no es necesario. ¿Alguna otra consulta Una acerca pregunta, de...? Sí, ¿cuál sería el mejor volumen del libro de Cersei Szymanski para usar? ok. No sabría decirle cuál es el mejor como tal, pero sí en el que nosotros nos basamos. Entonces, sería... Este no es Sears. Este. 13ª. ¿Ok? 13ª. Esa es la que utilizamos. No es que sea la mejor. ¿Ok? Pero esa es en la que nos basamos. Entonces, por ejemplo, yo creo que les compartí en un drive ¿verdad? Entonces, para la solución de ejercicios son los ejercicios basados en la 13ª edición. ¿Ok? Y si cualquiera ocupa esta edición o no la encuentra, pues simplemente me repite y yo vuelvo a enviar el enlace de Drive a donde tengo los libros de la clase. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿De tareas o algo por el estilo? Nick, una consulta, ¿el examen es presencial o...? Mire, usualmente, bueno, el examen es idéntico a como son los controles de lectura, ¿verdad? O sea, ustedes entran, se les cargan algunas preguntas y van respondiendo. Si vamos con sinceridad, o sea, para darles todo el esquema, se nos pidió, ¿ok? Se nos pidió que armemos una llamada de Teams para el examen y que nosotros estemos ahí y ustedes tengan la cámara activa. Pero hay algunos factores que la verdad no puedo controlar. Por ejemplo, esta semana, que toca semana de examen, yo laburo en otro lugar también, además de la universidad, y voy semana de por medio. Esta semana me toca ir, entonces no es como que podría armar la llamada de Teams y estar con ustedes ahí, ¿verdad? O estarlos supervisando, no podría, ¿verdad? Y en general, yo creo que no, aunque estuviera en la casa, ¿verdad? Y pudiera armarlo, no haría la llamada, ¿verdad? O sea, es algo complicado. O sea, vamos a ser sinceros, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar 2 horas viendo las cámaras? O sea, es complicado, ¿verdad? Y la razón por la cual se hace esto, obviamente, es por cualquier cuestión de que nosotros pensemos que ustedes estén haciendo algún tipo de plagio, ¿verdad? Pero bueno, en general, muchachos, si se logra identificar en algún examen o de cualquier forma de que hay un plagio, o sea, el examen no va a valer, ¿verdad? O sea, recuerden que tienen que presentar el procedimiento. Entonces, si de alguna forma se nota que 3 personas tienen el procedimiento idéntico, digamos, si es una cuestión en la cual tienen un error en específico, ahí se anularían los exámenes, ¿verdad? Hay otras cuestiones, ¿verdad? Que no voy a hacerme como el que no sé, por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan acceso a notas o digamos, si tienen algún, bueno, el internet mismo, ¿verdad? Obviamente tienen esas, por decir así, herramientas, entre comillas, a su disposición, pero no puedo, o sea, lastimosamente en este formato no puedo hacer nada para controlarlo, ¿verdad? O sea, la honestidad va a recaer en ustedes, ¿verdad? Y por ejemplo, yo, si hay algún concepto, tal vez que se les olvide, yo tengo claro que posiblemente ustedes abran tal vez algún documento y lo lean, pero intenten, o sea, al final es su examen, ¿verdad? Entonces intenten ser lo más limpio posible, ¿verdad? O sea, pero no voy a estar, o sea, no vamos a armar en eso de pues, si va a ser presencial,
por lo menos yo no voy a armar la llamada para estar pendiente de Teams viendo las cámaras, ¿verdad? O sea, es complicado. Pero no, entonces no, va a ser de forma síncrona. Ustedes van a trabajar en sus casas, van a tener el cuestionario, van a estar trabajando en sus hojas y al final del tiempo, las 2 horas de exámenes, tienen un rango de media hora. ¿Para qué? Para entregar las hojas, ¿verdad? Con los procedimientos, los escanean y lo envían, más o menos una media hora. Obviamente, bueno, ¿en qué es lo que más me fijo yo para la evaluación? En las hojas, ¿verdad? Si ustedes tienen una respuesta que sale como correcta, pero ustedes no tienen la justificación, esa respuesta no vale, muchachos, ¿ok? Ahora, lo mismo vamos a hacer, ¿ok? Si es al revés. Si ustedes en el campus tienen una respuesta y esa respuesta sale incorrecta, a mí el campus me va a decir que está mala, pero yo voy a ir a sus hojas y si yo miro, está bien, o sea, se ganan sus puntos, ¿verdad? Y también podemos pensar en, vaya, como les digo, a veces un error de calculadora, ¿verdad? El campus no les evalúa eso, pero yo sí, si yo miro que todo el procedimiento está bueno y solo tuviera un error en una calculadora, 9 de 10 puntos, ¿verdad? Y eso va a ser el mecanismo entonces del examen. No sé si hay alguna otra consulta. Buenas noches, ingeniero. Sí. Buenas, ¿me escucha, ingeniero? Sí, bueno, sí, se buenas escucha. noches a todos. Con el cambio de horario, ingeniero, del examen. Ok. Vamos a ver. Algunos de ustedes, como ya les he mencionado, para las pruebas, ¿verdad? De control de lectura, ya me han enviado la justificación, ¿verdad? Una constancia laboral o un correo del trabajo, algo, ¿verdad? Cualquier evidencia que me diga a mí, en realidad no pueden a las 12. Igual, si alguno de ustedes no es por eso, digamos, tienen un familiar enfermo en la casa y por alguna razón, o sea, también me lo pueden justificar, ¿verdad? Lo único que necesito es que ustedes el jueves, después de la hora de clase, me escriban al Telegram, al personal, ¿verdad? Ingeniero, yo no puedo por esto y esto y esto. Si ya me enviaron la justificación, solo me dicen, yo ya le envié la justificación. Si no me la han enviado, entonces la adjuntan y yo después les reprogramo durante una hora alterna o el fin de semana, como a ustedes les salga mejor. Ingeniero, sería correcto solo una foto del carnet, que sí trabajamos. Porque recuerde que son 2 horas Por y es al mí, mediodía. sí, no. Por mí, yo les avalo eso como suficiente, ¿verdad? No voy a poner tantas tramas en ese sentido. Para mí el carnet ya es suficiente evidencia, ¿verdad? Si pueden conseguirla más, o sea, una constancia de trabajo, ni cosa mejor, pero si lo que tienen a mano por los momentos es el carnet, yo se lo puedo aceptar para cambiarles la hora de examen. Sí, porque empresa grande una constancia es bien difícil. Uh-huh. El trámite, ¿qué consta eso? Yo sé, Solicitar o una sea, constancia. por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, en presencial y yo ocupaba una constancia de trabajo, es complicado, o sea, tengo que subir, bueno, primero tengo que hablar yo con el director de la escuela, el director de la escuela me tiene que dar una nota, tengo que subir yo con esa nota personal, se la dejo a personal y personal le dice al final de la semana y tal vez entonces yo comprendo, así que si pueden conseguir una constancia de trabajo o algún correo, perfecto, si no, está bien con el carnet de empleado, yo les acepto el cambio de horario, no se preocupen por eso. Muchas gracias, entonces. Ok. Bueno, no sé, estoy tomando, son 7:22. Quería resolver algunos ejercicios interesantes hoy, pero ya que estamos en el tema de la prueba, solo vamos a expandir un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Ya para salir de un solo de ello. Entonces, la prueba usualmente son, bueno, ahorita no me acuerdo, pero les voy a dar un estimado, 4 o 5 preguntas conceptuales
Discúlpenme ahí que mi perrito está emocionado porque está pasando el camión de la basura. 4 o 5 preguntas conceptuales. Cuando son preguntas conceptuales, puede ser algo netamente teórico, ¿verdad? Pero también son situaciones que a mí me describen una situación física, ¿verdad? Y uno tiene que ver alguna de las opciones. Tal vez el jueves busco algún tipo de preguntas para que me entiendan a qué me refiero, ¿verdad? O En sea, ese caso, tendríamos que poner algún tipo de procedimiento. entonces a eso iba a ir yo, ¿verdad? Ah, ok. No todas las preguntas conceptuales tienen o sea, hay algunas que sí, ¿verdad? Uno puede, voy a hacer un diagrama o voy a plantear cómo se miraría la sumatoria de fuerzas y a partir de eso uno tiene la justificación. Las instrucciones, les repito, las instrucciones del examen, ¿ok? Vienen que dicen que debe de justificarse, ¿verdad? Sin embargo, la forma como yo lo evalúo, ¿verdad? Es las que son conceptuales, no tomo en cuenta, no es que no lo tomo en cuenta, sino las conceptuales son las únicas que acepto de que si usted seleccionó la correcta y está buena y no hay justificación, se la dejo buena, en el caso de las conceptuales. Pero siempre es bueno poner su justificación. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ponen una respuesta mala, digamos. Pero yo, si ustedes me justifican, tal vez yo puedo ver, bueno, esto es lo que razonó y ahí, o sea, las preguntas conceptuales a veces son, pues, por decir así, truqueadas, ¿verdad? Y tal vez ustedes cayeron en alguna de la trampa o algo así, pero tuvieron algún razonamiento que tenía algo de sentido, digamos. Hay algunas respuestas que definitivamente no hacen sentido, ¿verdad? Pero si ustedes me logran justificar de una forma y yo miro, bueno, tenía cierto grado de entendimiento, a veces a esas justificaciones yo les pongo un +2, un +3, o sea, son puntos que ganan, ¿verdad? Pero tampoco se estresen en poner la justificación de las conceptuales, o sea, no se estén todo el tiempo en las conceptuales en el examen, ¿me entienden? Si ustedes tienen una intuición, pongan la respuesta, ¿verdad? Y hagan la de los ejercicios. Los ejercicios sí, eso sí son... es a fuerza que tienen que tener ¿cómo se llama? El procedimiento, ¿verdad? Pero las conceptuales, como les digo, si la tienen buena y no hay justificación, no les quito los puntos. Si la tienen mala y la justificación tiene, o sea, en su procedimiento de justificación escriben algo que por lo menos tiene algo de sentido, a pesar de que esté incorrecto, y yo logro ver, tal vez les doy algunos puntos más, ¿verdad? En vez de ser todo o nada como son usualmente las conceptuales. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, no es necesario, pero si lo ponen, es posible de que, y que escriben algo en sentido, ¿verdad? Es posible de que por lo menos al 1, 2, 3 puntos, ¿verdad? O sea, y digamos que tienen o sea, ahí pueden acumular una cantidad de puntos que al final puede ser importante, ¿verdad? Entonces, por eso les dejo las dos opciones. Pero no es para mí las conceptuales no va a ser necesario. Y luego los ejercicios, creo que son 5. 4 son de objetivo mínimo y 1 es de objetivo avanzado. Entonces, solo para que tengan la referencia, yo sé que ustedes... vamos a ver, segundo periodo, pizarra, no, programación, objetivos mínimos. Aquí dice objetivos mínimos y objetivos avanzados. Esto simplemente no es que de aquí ponemos el examen, pero ustedes pueden ver el nivel de los ejercicios, ¿verdad? Así son los de objetivo mínimo. Pero esto se siente de objetivo, así se sienten los de objetivo avanzado, ¿verdad? Y si es posible, puedo revisar yo y ver de qué tema va a venir el problema de objetivo avanzado y mencionárselo, ¿verdad? No, si tengo la posibilidad de mencionárselo, se los haría también. ¿Ok? Bueno, ya nos tomamos bastante tiempo discutiendo solo cosas de la tarea y del examen, ¿verdad? Ahorita vamos a comenzar como tal
una solución de ejercicios, ¿verdad? Son ejercicios de la primera y segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, este es uno inventado, ¿verdad? Dice ejemplo, pero es una situación que puede aparecer, por ejemplo, de forma conceptual, el tema lo que yo quiero, el énfasis que quiero hacer acá. Entonces, por eso me interesa bastante hacer este ejercicio. Dice, asumamos que la caja es de aluminio y el piso es de acero. Me están dando dos materiales, ¿verdad? Entonces, en general, en el examen, a ustedes les dirían, ¿verdad? Les tienen que decir cuáles son los coeficientes de fricción. Sí, en el examen, ¿verdad? Porque no es como que se van bueno, entonces voy a abrir el libro y voy a ir a la tabla. Pero si es un ejercicio del libro de texto, que me digan esto a mí, usualmente es un dato, ¿verdad? Porque de esa forma yo me voy a las tablas y reviso cuáles son los coeficientes de fricción. La caja tiene una masa de 2.5 kilogramos. Si inicialmente el sistema está en reposo, entonces eso es importante. Inicialmente el sistema está en reposo y luego se aplica la fuerza F, encuentre la aceleración si la fuerza que uno aplica es de 10 newtons y B, si la fuerza que uno aplica es de 30 newtons. ¿Ok? Entonces la situación es, estoy empujando para acá, ¿verdad? Obviamente si el sistema inicialmente está en reposo, en caso de que se empiece a mover, se va a mover en esa dirección, entonces vamos a tomar esta dirección como positiva. ¿Ok? ¿Qué es lo primero? Hacer el diagrama de cuerpo libre, correcto. Hacer el diagrama de cuerpo libre, ver cuáles son las fuerzas que están aplicándosele a esa caja. Entonces, obviamente, a mí me dijeron de qué material es el piso y la caja, entonces yo solo pienso, hay fricción, ¿verdad? Esta fuerza está intentando mover la caja en esta dirección, entonces si aparece una fuerza de fricción, la fuerza de fricción va a oponerse a ese movimiento, ¿correcto? Entonces, hasta aquí iría la fuerza de fricción. Fíjense bien, pongo F. Mu, que es esto, es el coeficiente de fricción, no la fricción. Muchas veces, uno de los errores en fricción es que a ustedes les dan un coeficiente de fricción y lo toman en cuenta como que si ese fuera una fuerza. Mu es el coeficiente de fricción, no la fricción, ¿verdad? Y luego nosotros sabemos, ok, es una caja, tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Es una caja, está contra el piso, entonces hay una fuerza normal. Y esas son todas las fuerzas, las 4 fuerzas que hay presentes. ¿Ok? Entonces mi diagrama del cuerpo libre se me haría de la siguiente forma. Y positivo hacia acá, X positivo hacia acá. Yo tendría una fuerza normal directamente hacia arriba. Yo tendría el peso directamente hacia abajo. Yo tendría una fuerza de fricción que iría hacia la izquierda porque se va a oponer al movimiento. Por los momentos le voy a poner solo F porque no sé qué tipo de fricción es. Ojo, ¿verdad? Y además hay una fuerza. Esa fuerza está por acá, pero a mí me gusta dibujarla por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver si yo pongo mi sistema de referencia ahí, el ángulo de 20 se da con respecto al eje X ahí, ¿verdad? Entonces, aquí sería el ángulo de 20 y aquí estaría la fuerza F. Eso es lo mismo para ambas situaciones. Y yo sé que el sistema, en general, si es que se llega a mover, se va a mover en esa dirección. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Es diferente, muchachos, que a mí me digan, el sistema inicialmente está en reposo y luego se aplican las fuerzas. ¿Por qué? Si el sistema ya se está moviendo desde antes, o si a mí me dicen la caja se está moviendo a velocidad constante o tiene una aceleración de tanto o simplemente a mí me especifican que la caja se está moviendo,
entonces yo tomo la fricción como fricción cinética. Pero si a mí no me dicen que la caja se está moviendo, ojo, aquí me piden aceleración, pero la aceleración puede ser 0, correcto. Esa es una respuesta completamente aceptable. Aceleración, ¿cuánto es la aceleración? 0. Entonces, si a mí no me especifican, así como lo escribí yo, la caja está inicialmente en el reposo y luego se aplica una fuerza e encuentra la aceleración. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Y eso va a aplicar en cualquier tipo de sistema, en cualquier tipo de situación. Si yo quiero saber si esa caja se empieza a mover o no, recuerden, ¿verdad? La fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada, ¿ok? Es igual a la fuerza aplicada en esa dirección, o sea, en este caso, a la componente X de esta fuerza, hasta que llega a un valor máximo. Entonces, si nosotros estamos aplicando una fuerza que es menor que la fuerza de fricción estática máxima, yo no logro mover el objeto, como pasa cuando nosotros queremos empujar, como siempre les digo, un carro, digamos, o digamos un piano, ¿verdad? Y que yo lo quiero empujar y es muy pesado y yo no lo puedo mover. Yo estoy aplicando una fuerza, pero mi fuerza no es suficiente para sobrepasar la fuerza de fricción estática máxima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a aplicar, bueno, entonces hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Antes de empezar con esto, tenemos que verificar, ¿ok? Tenemos que verificar si el cuerpo se mueve. O sea, yo tengo que ver, digamos, sumatoria de fuerzas en X. Aquí solo estoy viendo cuál es la fuerza neta en X, ¿verdad? Yo tengo que ver si esta Fx, esta componente Fx, ok, aquí voy a tener yo menos Fx menos una fricción, ¿verdad? Yo tengo que ver si esta Fx es mayor o menor que la fuerza de fricción estática máxima, porque si es menor, entonces la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada, ¿correcto? Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir de esta forma en el PDF, bueno, en la pizarra, ¿verdad? Primero, debo verificar voy a poner si la fuerza voy a poner si Fx, pero después les voy a complicar un poco las cosas. Si Fx es mayor que Fs max. Eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo que ver si esta fuerza que está acá es mayor que el máximo que puede tener esa fuerza. Si es así, el cuerpo se mueve. Si no es así, entonces el cuerpo no se mueve. Eso es lo primero que tenemos que hacer en los casos de que nosotros no sabemos si el sistema se mueve o no. Entonces, primero encuentro Fx. ¿Cómo encuentro F sub X? Bueno, yo sé que también está F sub Y. ¿Ok? Yo sé que también está F sub Y. Y entonces Fx es, en este caso, el adyacente, ¿verdad? Entonces Fx es F coseno de 20. O sea que en este caso, para el inciso A, Fx es igual a ¿cuánto? Vamos a ir a la calculadora. F en el inciso A tiene un valor de 10 por el coseno de 20. O sea, Fx es 9.5.
39. 9.4 lo vamos a dejar. Link ahí el signo del 20, porque como se está tomando la referencia En este caso, del ángulo. En este caso, ustedes están completamente en lo correcto, ¿verdad? O sea, lo que me está diciendo es que en teoría este signo importa. ¿Por qué? Porque estamos midiendo hacia abajo del eje X. Pero fíjese bien, vaya, en el caso FX, no importa, porque este es coseno y es par, creo, ¿verdad? Que se llama. Entonces, si yo pongo coseno de menos 20, me va a dar lo mismo que coseno de 20. ¿Ok? En este caso, no importa. Pero, por ejemplo, usted podría decir, para f sub y sí importa. Pero recuerden, aquí nosotros solo ponemos magnitudes. ¿Ok? Si yo pusiera, vaya, si yo encuentro fy, y fy sería igual a f seno de menos 20. Entonces esto me va a dar un número negativo, ¿correcto? Pero recuerden, esto yo lo que pongo solo es una magnitud, entonces en realidad la respuesta la dejo como positiva. Y la dirección, que el hecho de que es hacia abajo, ¿a dónde la pongo yo? Cuando ya meto eso en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Porque ahí yo digo, este es positivo, este es negativo, este es positivo. ¿Se entiende? Básicamente, como aquí estamos trabajando con magnitudes, solo con magnitudes, ¿verdad? No nos importa hacia dónde estoy midiendo el ángulo. ¿Y por qué no nos importa? Porque cuando nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas, ahí nosotros le ponemos el signo a cada una de las fuerzas. O sea, ahí le doy la dirección a cada una de las fuerzas. ¿Se comprende? Copiado. Ok. Pero estrictamente hablando, usted estaría, como le digo, en lo correcto, ¿verdad? Solo que después, ok, pero es magnitud, entonces yo tomo el valor positivo porque es una magnitud lo que estoy midiendo, ¿verdad? Ok, ya tengo fx. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comprobar? Si fx es mayor o menor que fs máximo. Entonces, bueno, ¿cuánto es fs máximo? Yo sé que fs máximo es igual a mu sub s por la normal. Entonces, yo ocupo esta fuerza normal. ¿Cómo encuentro yo la fuerza normal? La normal no es igual al peso. Tengo que ver mi diagrama de cuerpo libre. Y yo hago, ok, en Y no hay movimiento, ¿verdad? Entonces en Y ni aceleración, por lo tanto. Entonces en Y yo tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Eso lo sé, ¿verdad? Y ahora pongo N positivo menos W positivo menos F sub Y igual a 0. Correcto. Entonces yo sé que la normal es igual a ¿quién? Al peso más F seno de 20. Les repito, ¿verdad? Aquí nosotros ya incluimos la dirección, entonces no hay necesidad de incluirlo acá. ¿Correcto? Entonces, haciendo eso, yo tendría el peso es ¿qué? La masa, que es 2.5 por 9.8 más la fuerza, que era 10 por el seno de 20. Me da 27.92, me da la normal. 27.9 newtons. Ok, y ahora esa normal yo la sustituyo en Fs máximo.
Entonces eso sería el mu sub s es 0.61 por 27.9. Entonces, 0.61 por 27.9. Y me da 17.019. 17.0, vamos a dejarlo. Conclusión, muchachos. Fíjense bien. La fuerza que está intentando hacer el movimiento, que en este caso es Fx, Fx es menor que Fs máximo. ¿Qué es lo que concluimos de esto? El sistema permanece en reposo. Porque nosotros sabemos que al inicio está en reposo. Este chequeo se tiene que hacer solo si nosotros sabemos que primero el sistema está en reposo y después alguien va a intentar moverlo. Si a mí me decían que el sistema ya se estaba moviendo desde antes, no hay necesidad de hacer este chequeo. Pero como nosotros sabemos, porque yo lo redacté así, de que el sistema originalmente está en reposo, primero tengo que saber si la fuerza es suficiente para moverlo. Entonces, el sistema permanece en reposo. Entonces, respuesta: aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Porque como Fx es menor que el Fs máximo, no va a lograr hacerlo mover. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tendríamos? Esta sería igual a 0, ¿verdad? Y esto sería Fx menos la fuerza de fricción estática igual a 0. O sea que la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada, justo como lo dijimos en la teoría, ¿verdad? ¿Se entendió ese primer inciso? Sí. Ok, el segundo inciso es exactamente lo mismo. O sea, ustedes vienen y ahora B. F es igual a 30 y hacemos la misma revisión. Si no me equivoco, esta sí lo logra mover. Entonces, fíjense bien, ustedes harían el mismo análisis, ¿verdad? Mirarían cuánto es Fx. Fx sería igual a ¿qué? A F coseno de 20. ¿Ok? Entonces sería 30 coseno de 20. 28.2. En este caso Fx es 28.2. Y bueno, esto no cambia, ¿verdad? Porque si se fijan, las fuerzas en Y, cambiaría un poco ahora que lo pienso, ¿verdad? La fuerza normal cambiaría un poco. ¿Ok? Entonces ustedes tendrían que volver a hacer el mismo chequeo. Esto es lo que no cambia, la expresión. El valor numérico sí cambia, ¿verdad? Ustedes vuelven a hacer todo esto. Esto sigue siendo lo mismo, es el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y tendría yo que 2.5 por 9.8 más 30 seno de 20 me da 34.8. Y luego Fs máximo sería mu s por n, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces sería 0.61 por 34.8. Me da 21.2. Entonces Fs máximo igual a 21.2 newtons. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? En este caso, fijémonos bien, Fx es mayor que Fs máximo. ¿Qué quiere decir? Ok, esta fuerza logró sobrepasar el valor máximo, por lo tanto, la caja sí comienza a moverse. Entonces, en este caso, como
nosotros simplemente ya tenemos cuánto es la fuerza aplicada. Entonces, ok, yo ya sé. Si empieza a moverse la caja, entonces ahora la situación ya no es igual a cero. ¿Por qué? Porque se empezó a mover, ¿verdad? Es igual a masa por aceleración en X, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tendrían ustedes? F sub X menos F sub K. Ahora es K. ¿Por qué? Porque ya está moviéndose, ¿verdad? Comienza a moverse. Significa que esto de acá es F sub K. Y eso es igual a masa por aceleración. Y F sub X es igual a ¿quién? A menos mu sub K por la normal es igual a masa por aceleración. En otras palabras, la aceleración es igual a Fx menos mu K por N sobre M. Entonces, de nuevo la calculadora. Sería Fx, que yo ya tengo que es 28.2, menos mu K, ahora uso el otro, ¿verdad? El cinético, punto 47. Punto 47 por la normal no cambia, sigue siendo 34.8, ¿verdad? Ok, eso me da eso, entre la masa que es 2.5 y me da una aceleración de 4.74. ¿Se entendió, bueno, este inciso y en general todo el ejercicio? Existiría un caso peculiar, ¿verdad? Pudiese que a mí me dieran un inciso extra, ¿verdad? Y me digan, ¿cuál es la fuerza mínima? ¿Cuál es la fuerza mínima? De tal forma que usted mueve el cuerpo, pero se mueve a velocidad constante. ¿Ok? Entonces, ojo, si me dicen eso, ¿cuál es la fuerza mínima para que el cuerpo se mueva, pero se mueva a velocidad constante? Ahí yo ya sé que el cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Entonces yo sé que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, correcto. Pero también sé que sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque es velocidad constante, o sea, aceleración 0. Y esto sería posible. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la sumatoria de fuerzas en X, la que va a aparecer, porque ya sabemos que se está moviendo a velocidad constante, sería Fx menos la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Fk, no Fs. Y daría un resultado, o sea, tendríamos que encontrar, este sería un problema completamente distinto, ¿verdad? Porque entonces nosotros, la normal aquí depende de F, aquí depende de la normal y aquí también me aparece una F, entonces yo tendría un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y tendría que encontrar para F, correcto. O sea, no habría forma de, o sea, tendría un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, la normal y la fuerza F, resuelven para F, pero es posible que lo pregunten así, ¿verdad? Entonces, ojo, un sistema puede estar moviéndose a velocidad constante. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de fuerzas en X, bueno, en general la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Porque la velocidad es constante. Pero si yo sé desde antes que el sistema se está moviendo, yo sé que la fricción es cinética. Ese es el único detalle. Ok, quedan 9 minutos, ¿verdad? Vamos a tomar un poco de tiempo para... Este es algo largo. Déjenme ver cómo hago. Hoy es miércoles, ¿verdad? Creo que puedo plantear este. Este me gustaría hacerlo en clase. Este se puede plantear ahorita, ¿verdad? No lo vamos a resolver, pero lo voy a plantear. Este lo quiero hacer en clase y estos dos pues solo vamos a ver. Mañana tal vez hacemos entonces lo que es el 89 y el 28 y por lo menos
plantear o explicar más o menos cómo se plantearían estos ejercicios. Así como acá, ¿verdad? No están resueltos, pero por lo menos explico cómo se plantearían los ejercicios. Esto ya no vale para ustedes, ¿verdad? Ya les subí el documento. Bueno, vamos a plantear ¿verdad? Fíjense bien, dice el 91 del Sears. Es un sistema de 3 bloques amarrados. Por un lado hay una cuerda y por otro lado hay otra cuerda. Son 2 cuerdas distintas, no es una sola cuerda, ¿verdad? Dice, el bloque A, ok, dice el bloque A de la figura tiene una masa de 4 kilogramos, el bloque B tiene una masa de 12 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética, ok, cinética entre el bloque B y la superficie horizontal es de 0.25. Inciso A, ¿qué masa? Me piden una masa. Tiene el bloque C, ok, entonces, ¿cuál es la masa de este bloque? Si el bloque B se mueve a la derecha con una aceleración de 2.00. Inciso B, ¿qué tensión hay en cada cuerda cuando el bloque B tiene esta aceleración? Entonces, fíjense bien, no vamos a hacer valores numéricos, ¿verdad? Simplemente vamos a ver qué es lo que el ejercicio nos ha dado como datos, ¿verdad? Entonces, datos, ¿verdad? ¿Qué nos da el ejercicio? El ejercicio nos dice cuál es la masa del bloque A. Nos dice cuál es la masa del bloque B. Nos dice cuál es el coeficiente de fricción. ¿Ok? Y me dice cinético. Luego me dice el inciso A, ¿qué masa tiene el bloque C si B se mueve a la derecha con aceleración de 2 metros sobre segundo? Entonces también me dan una aceleración. Y en el inciso B me preguntan cuál es la tensión de ambas cuerdas si el bloque B tiene esta aceleración. Entonces, esto desde un inicio a mí me está diciendo, bueno, a mí me están diciendo que el sistema se mueve. ¿Se dan cuenta? O sea, a diferencia del anterior, en el anterior no me están diciendo que se mueve, me están diciendo, ok, al inicio está en reposo. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, nosotros tenemos que pensar, ok, al inicio está en reposo, ¿será que se mueve el sistema? Pero en este ejercicio, a mí me dicen de un solo, ok, ¿cuál es la masa de tal forma de que el sistema se mueva con esta, bueno, que el bloque B se mueva con esta aceleración? Entonces, es un dato, es un hecho que el sistema se está moviendo con una aceleración. Entonces, esos serían nuestros datos. ¿Y cuáles serían mis incógnitas, verdad? Entonces, incógnitas. Bueno, el inciso A me dice a mí cuál es la masa C y el inciso B me pregunta a mí cuáles son estas tensiones. Esta tensión y esta tensión son la misma, ¿verdad? Porque es la misma cuerda. Y le vamos a llamar a esa TA B. Esta tensión y esta tensión son también la misma, pero son diferentes, o sea, entre estas dos son la misma, son diferentes a esta. A esta les vamos a llamar TBC, por los bloques que conectan, ¿verdad? Entonces me piden a mí cuánto es la tensión entre A y B, y me piden a mí cuánto es la tensión entre B y C. Resuelvan. Bueno, ¿cuál es un detalle importante? A mí me dice el ejercicio, el bloque B se mueve a la derecha con esta aceleración. Solo así me lo dice, pero ustedes saben, muchachos, o deberían de saber, ¿verdad? Ok, si este bloque se está moviendo hacia la derecha, ¿hacia dónde se está moviendo este bloque? Hacia arriba. Es imposible que este se mueva a la derecha y que el otro caiga, ¿verdad? Y lo mismo acá. Si este se está moviendo hacia acá, esta polea está girando hacia acá y este hacia dónde se mueve, hacia abajo. Y todo el sistema está unido, correcto. No nos dicen nada acerca de tensión fricción en la polea, solo hay fricción con el suelo, pero en las poleas no hay fricción. Entonces, todo el sistema se mueve como uno solo. Entonces, la aceleración, o sea, aquí hay A hacia la derecha. Entonces, esta se mueve hacia arriba. ¿Con qué aceleración? A, que es la misma que esta, ¿verdad? Y este se mueve hacia abajo con una aceleración A, que es la misma, ¿ok?
todas estas son la misma magnitud. Tienen dirección diferente, ¿verdad? Porque esta es aceleración A hacia arriba, esta es aceleración A hacia la derecha y esta es aceleración A hacia abajo. Pero en magnitud todas son A. ¿Ok? Eso es lo que me da el sistema. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Diagramas de cuerpo libre. Recuerdan que nos dicen los ejercicios, bueno, los tips, perdón, para resolver ejercicios. Hacemos uno para cada bloque. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para A, un diagrama de cuerpo libre para B y un diagrama de cuerpo libre para C. En el caso de A, ¿qué tengo yo? Fíjense bien. Simplemente tengo una masa amarrada a una cuerda y el sistema se mueve hacia arriba. Yo sé que el sistema se mueve hacia arriba. Por lo tanto, yo sé que la dirección positiva la voy a poner hacia arriba. En X me da igual porque no se mueve en esa dirección el sistema. ¿Y qué fuerzas aparecen acá? Una tensión hacia arriba, TAB. Y el peso de la masa A, que yo sé que es igual a MA por G, ¿verdad? Esas son las únicas fuerzas en la A. Luego hago el diagrama de cuerpo libre, hago lo mismo, pero para B. ¿Qué pasa en B? En B, el sistema se está moviendo hacia acá con aceleración A. Por lo tanto, yo voy a poner positivo o negativo. En Y da igual a donde pongo porque solo se está acelerando de forma horizontal. ¿Qué fuerzas aparecen sobre B? Fíjense bien. Sobre B tiene su propio peso, que no me lo va a decir el ejercicio. Existe una fuerza normal, que no me lo va a decir el ejercicio. Y me dicen que hay fricción entre las superficies. Entonces yo sé que hay un tipo de fricción y es fricción cinética. Entonces, ¿qué fuerzas aparecen? Aparece una normal, el peso de B, que yo sé que es MB por G. ¿Qué más aparece, muchachos? Aparece voy a ponerlo rosado mejor, creo que se nota más. Aparece una tensión hacia acá, que es ¿quién? TBC. Y aparece una tensión hacia atrás, que es ¿quién? TAB. ¿Solo esas existen? No, hace falta una. ¿Qué fuerza hace falta? La fuerza de fricción, y es una fricción cinética. ¿Ok? Y es una fricción cinética. ¿En qué dirección se mueve el sistema? Hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética aparece oponiéndose al movimiento, o sea, hacia la izquierda. Esas son todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo B. Por último, hacemos lo mismo con C. Y C es la misma situación que A, nada más que este está acelerando hacia abajo. Por lo tanto, yo, con el criterio que yo uso, ¿verdad? Defino positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. En X no importa porque no se está moviendo en X. Y hay dos fuerzas. Hay una tensión hacia arriba, ¿verdad? TBC. Y hay un peso hacia abajo, ¿verdad? Que sería W sub C y es igual a MC por A. Una consulta. Perdón, por G. Sí. En el caso del cambio bueno, en la asignación de hacia dónde es positivo o negativo, los ejes ahí coordenados. Sí. Importaría, por ejemplo, o sea, yo podría cambiar ser negativo el lado que usted hizo positivo y viceversa, pero Sí. afectaría la toma de un ángulo, por ejemplo, el cálculo de alguna fuerza que tuviera alguna inclinación ahí. Recuerde que, digamos que usted me dice que existe una fuerza por acá. Sí, y que, por ejemplo, hayamos tomado como negativo el lado derecho del eje horizontal. Eso, a pesar de que usted me está hablando de los signos de los ángulos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. recordemos que cuando nosotros encontramos la componente X y la componente Y, yo les estoy hablando simplemente de magnitud. Entonces, al final,
como les digo, ustedes pueden venir y ser correctos, o no correctos, sino poner el ángulo con el signo que es, digamos, ¿verdad? Digamos que este fuera seno, ¿verdad? 10 seno de menos 10. Entonces, esto les daría una respuesta negativa, pero sería incorrecto meter esto en la sumatoria de fuerzas así. ¿Por qué? Porque fx es una magnitud, entonces en realidad lo que estamos encontrando es el valor absoluto, digamos, de toda esta expresión. Así que al final el ángulo, si el ángulo es positivo o negativo, no debería de afectarnos. Y en el lado donde, o sea, a donde van a aparecer esos signos va a ser en mi sumatoria de fuerza, ¿verdad? Entonces ahí es a donde yo defino, este es positivo, este es negativo, este es positivo, mi aceleración va en contra, entonces en realidad esto debería de ser menos a, digamos, algo así. Ahí es a donde me aparecen los signos. En el ángulo no nos preocupemos, ¿verdad? Porque aquí solo son magnitudes, entonces nosotros tomamos todas como positivas. A donde ya le doy yo la dirección es en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Ok. Retomando el ejercicio. No lo vamos a terminar, obviamente, pero sí se lo... Bueno, son las 8:03 y para serles sincero, hasta ahí podría dejarlo y ustedes deberían de tener todas las herramientas ya para resolver el ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el diagrama de cuerpo libre, muchachos, de ahí plantean sus sumatorias de fuerzas y de ahí resuelven el sistema. Pero bueno, voy a plantearlo un poquito más. A las 8:10 vamos a terminar. Fíjense bien. El primero me piden M sub C. Entonces la lógica me diría a mí, ok, el inciso A. Me pide a mí cuánto es M sub C. En el único de estos tres que aparece M sub C es en este. ¿Se dan cuenta? Entonces yo diría, ok, voy a plantear mi sumatoria de fuerzas para el cuerpo C. Entonces ustedes especifican. Para C, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿quién? A masa por aceleración. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas en Y? TBC hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Cuál va positivo? El peso. Entonces yo hago el peso, que es MC por G, menos la tensión, TBC, es igual a ¿quién? A la masa, pero masa de ¿quién? Masa C por A, y ya queda, o sea, yo dibujo, bueno, escribo, perdón, de un solo A porque A ya va en la dirección positiva. Ahí me queda la expresión, fíjense bien, no voy a hacer el despeje, pero vamos a evaluar. Esta es mi incógnita. Este es un dato del ejercicio. Y ese no lo tengo. De hecho, esa es otra incógnita, pero del inciso B. Entonces, no hay nada más que pueda plantear de aquí, ¿verdad? Y ocupo TBC. Entonces, la lógica me diría, ok, ¿a dónde aparece TBC? En este de acá. ¿Correcto? Entonces, ¿en cuál aparece? En la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, yo hago para B. Yo sé que la sumatoria de fuerzas en X para B es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Positivo TBC. Negativo TAB. Negativo la fuerza de fricción cinética. ¿Y eso es igual a quién? A la masa de B por A. ¿Ok? Y bueno, podemos decir, bueno, TBC menos TAB. La fuerza de fricción cinética es que es igual a mu sub K por N. Y eso es igual a MB por A. Entonces, fíjense bien, hacemos nuestro chequeo de nuevo. TBC no lo tengo. TAB no lo tengo. N, en realidad, no la tengo.
Y estos de acá, sí los tengo. Entonces, yo tengo que encontrar de otras fórmulas T, A, B y N. Entonces, siempre ¿de dónde encuentro N? Siempre con el cuerpo B, ¿se fijan? Porque ahí es donde aparece N. Entonces yo hago sumatoria, siempre para el cuerpo B, sumatoria de fuerzas en Y. Esta es igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración en el cuerpo B es horizontal. No hay aceleración vertical, correcto. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? ¿Y qué fuerzas hay? N positivo menos el peso. O sea que la fuerza normal es igual a ¿quién? Es igual al peso o igual a mb por g. Ok, aquí ya encuentro esta de acá. Entonces ya he eliminado una incógnita, ¿verdad? Voy a ponerle, solo voy a poner una X acá. Ya la eliminé, porque yo sé que es mb por g. Pero todavía no sé cuántos TAB. Entonces, ¿qué hago? Miro yo en mis 3 diagramas de cuerpo libre. ¿A dónde aparece? Aparece acá. Entonces, hago ahora para A. Para A, sumatoria de fuerzas en Y es igual a una masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? En este caso, TAB es positivo y el peso es negativo. TAB es positivo y el peso negativo. Y eso es igual a la masa de ¿quién? De A por la aceleración A. Y después si hacemos el chequeo de nuevo, TAB no lo tengo, MA lo tengo, MA lo tengo, A lo tengo y este es una constante, entonces no cuenta. Y ahí ya tienen todas las ecuaciones, o sea, es un, entre comillas, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Cuáles son sus ecuaciones? Fíjense bien. Lo vamos a poner en verde. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3. Y ustedes tienen que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Le estoy llamando sistema de ecuaciones a pesar de que está bien sencillo. ¿Por qué? Porque aquí me queda directo para encontrar TAB. ¿Se fijan? Y después con ese TAB entra acá. ¿Correcto? Y de aquí, entonces yo encontraría ¿qué? TBC. ¿Se fijan? Y lo que yo encuentre acá, lo sustituyo acá. Y de aquí, solo me queda una incógnita entonces, que es MC, ¿verdad? Entonces de aquí encuentro MC. Sí es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones bien sencillo. ¿Se fijan? Primero resuelvo esta, luego resuelvo esta, y luego resuelvo esta, y yo obtengo pues las 3 cosas que me piden. TAB, TBC y MC. En algunos casos, tal vez los sistemas de ecuaciones sean más complicados, ¿verdad? Pero en los exámenes no vamos a poner sistemas de ecuaciones de 3×3, ¿verdad? Que ustedes tengan que hacerlo por determinantes o por... No, ¿verdad? Lo más un sistema de ecuaciones de 2×2 que básicamente, bueno, como les digo, como a pura sustitución se puede ir haciendo, es sencillo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ojo con un detalle, ¿verdad? Porque suele pasar. Fíjense que muchas veces sistemas como este, en el cual hay una cuerda, mucha gente viene y en vez de poner igual a mb por una aceleración, me pone mb por g. Ojo, eso sería incorrecto, ¿verdad? Porque poner mb por g significa que el cuerpo está acelerando con g hacia abajo, o sea, como que no estuviera la cuerda. Entonces tengan cuidado con eso. Hay una fuerza evitando que caiga a G, ¿verdad? ¿Y cuál es esa fuerza? La tensión, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta con ¿verdad? No vamos a resolverlo numéricamente ni escribir las expresiones, pero creo que de aquí ustedes pueden partir, ¿verdad? Este despeje fácil, esto pasa sumando al otro lado, encuentran un valor numérico, ese valor numérico lo ponen acá y el despeje fácil, ¿verdad? Esto lo pasan al otro lado, esto lo pasan al otro lado y después acá igual. Este despeje sería un poco más complicado, ¿verdad? Porque tenemos 2 veces MC, pero básicamente los agrupamos,
luego lo sacamos como factor común y después pasamos dividiendo la otra expresión. ¿Alguna consulta, muchachos? No, ingeniero. Todo claro. Ok, lo vamos a dejar por aquí entonces. La otra tarea está para el día miércoles de la otra semana. Ok, una semana entera. Y la tarea de los primeros 2 capítulos está para el domingo, si no me equivoco. Bueno, eso sería todo por hoy entonces, muchachos. Que pasen una buena noche y nos miramos el día de mañana.